Muy buenos días, licenciado Edwin Castañeda. Mi nombre es Andrea Alejandra Cruz González y el día de hoy le hablaré sobre los temas de oratoria forense, trilogía de oratoria, que hablaremos sobre los elementos sobre el orador, el auditorio y el discurso, ¿verdad? Y como por último, modelos de comunicación. ¿Qué es oratoria forense? Oratoria forense es el arte de hablar, de expresarse claramente y pues por medio de la palabra, ¿verdad? Oratoria forense consiste en lograr que la gente se convenza de lo que uno quiere decir, expresándose pues ya sea por emoción, por sentimiento de la palabra, ¿verdad? Y por movimientos como los que yo estoy haciendo, corporales, ¿verdad? El presente argumento sobre oratoria forense nos indica que es una ciencia, básicamente estudia el orador, el auditorio y al informe sin olvidar importantes principios éticos, los cuales serán aplicados en su desarrollo como orador forense como consecuencia durante el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Como venía yo pues diciendo, ¿verdad? Anteriormente, ahorita hablaremos sobre la trilogía de oratoria y hablaremos sobre los elementos. Ahora sí, como venía diciendo anteriormente, aquí hablaremos sobre el orador, el discurso y el auditorio, ¿verdad? Empezando con el orador, pues el orador es qué nos quiere pues hablar pues la persona, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir durante el discurso? Empezando pues con tener palabras claves, palabras que pues se puedan entender hacia unas personas, ¿verdad? El discurso es sobre qué nos quiere decir el discurso, ¿verdad? Como por ejemplo, yo puedo venir y pues dar un discurso y pues en frente de mis compañeros, ¿verdad? Hablando sobre pues qué es el medio ambiente, pues eso no mucho les va a gustar, pero pues es muy importante a nivel, diría yo, nacional, pues hablar sobre qué es el medio ambiente, ¿verdad? Cómo pues debemos cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Cómo podemos reciclar, ¿verdad? Y como pues con mis compañeros, pues yo diría que pues ahí pues para que ellos pues estén entretenidos, hablaría sobre qué es la moda, qué es la tecnología. Muchas personas pues les gusta todas esas cosas, ¿verdad? El auditorio, pues como le decía, licenciado, es un grupo de personas, ¿verdad? Y donde uno vaya a dar a dar la palabra y a dar el discurso, ¿verdad? Y como por último tema, ¿verdad? Le hablaré sobre la comunicación. Dando como un ejemplo, pues mis compañeros, ¿verdad? Pues venimos y estamos ahí hablando, ¿verdad? Y pues damos nuestras opiniones, no, pues a veces no siempre mis compañeros están de acuerdo con lo que digo, unos dicen tal vez, otros dicen que no y por qué, ¿verdad? Eso es pues comunicarse, ¿verdad? Hablaremos un poco, ¿verdad? Que es la acción y el efecto de comunicar o comunicarse, ¿verdad? Eh, Como definición, ¿verdad, licenciado? La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión, el intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Este proceso, además del emisor y receptor, participan en diferentes elementos, ¿verdad? Y como por último le hablaré sobre los dos tipos de comunicación, tanto oral como escrita. La comunicación oral es el intercambio de mensajes a través del hablar, ¿verdad? La comunicación escrita, en este caso, es el proceso de comunicacional que ocurre a través de un lenguaje escrito, ¿verdad? Una de las características principales de la comunicación requiere de un emisor y un receptor. ¿Qué quiere decir?
que el mensaje pueda ser enviado y que requiere del intervención de un emisor. Del mismo modo que el receptor es esencial para el mensaje pueda ser recibido e interpretado. Es un proceso dinámico entre los roles del emisor y receptor. Se puede intercambiar en el proceso de comunicacional de forma una vez que el receptor envía su retroalimentación o se convierte en emisor. Otra característica, ¿verdad? Que le hablaré sobre es indispensable para la interacción de los individuos. Esto quiere decir, la comunicación sirve como reafirmar al individuo al que permitirle expresarse y transmitir su mensaje. Otro tipo de característica, ¿verdad? Favorece la organización social. Esto quiere decir que influye en la interacción de los grupos sociales que se comparten un código común y les permita establecer de acuerdos y organizarse. Última característica, licenciados, es imposible que no se lleve a cabo. La comunicación, eso quiere decir, la comunicación es un proceso que ocurre de forma continua en diferentes niveles. Esto se describe en los 5 idiomas de la comunicación establecidos por el psicólogo Paul. El primer idioma estipula que es imposible no comunicarse. Y como por último, le hablaré, licenciado, los elementos de comunicación. El emisor es quien quiere transmitir el mensaje y el receptor es quien recibe el mensaje. El código es un conjunto de signos que serán utilizados para crear un mensaje, como por ejemplo palabras, gestos y símbolos. El mensaje es la información o conjunto de datos que se quiera decir, ¿verdad? Canal de comunicación es medio físico que se utilizará para enviar el mensaje como una carta, como un teléfono, como un televisor o internet o o el propio aire, ¿verdad? Etcétera. Ruidos son todas las distorsiones que puedan influir en la recepción del mensaje original y puede ser tanto del emisor como el del canal o del receptor, ¿verdad? Retroalimentación o feedback es la primera instancia en la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera retroalimentación. Contexto. Por último elemento, ¿verdad? Le hablaré sobre el contexto. Son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tiene como influencia directa en la interpretación del mensaje. Espacio físico, marco de referencia cultural del emisor y el receptor, contexto social, etc. Esto sería todo, licenciado. Le deseo un excelente día y bendiciones.